Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos en este 16 de agosto del año 2023 eh, y darles la más cordial bienvenida a esta jornada de actualización del mes de agosto del Colegio Nacional de Actuarios. Muchas gracias por estar acá. En especial, pues doy la más cordial bienvenida a las actuarias Carmen Fernández y Vero González. Hola, ¿cómo están? Todo muy Hola, bien, gracias. Hola, hola. Bueno, pues sí, me da muchísimo gusto saludarlas. Les agradezco mucho que hayan accedido a participar en este foro. Se trata, como ustedes saben, ustedes todos, se trata de tener un foro común en donde los actuarios podamos compartir nuestras experiencias, en específico experiencias que tengan que ver con la investigación y con el modo de trabajo de los actuarios en México y en el mundo. Y bueno, pues la sesión de hoy es súper especial. En primer lugar, por nuestras expositoras. En segundo lugar, porque se trata de una de las charlas que ellas fueron a presentar, ni más ni menos que a Sydney en el último Congreso Internacional de Actuarios de la International Actuarial Association. Y bueno, pues es un verdadero honor poder contar con expositoras de este nivel en este foro. Entonces, miren, si me permiten, voy a leer voy a leer las semblanzas de nuestras participantes. Eh, y bueno, pues nada, en primer lugar voy a leer, y esto simplemente porque es orden alfabético, la semblanza de Carmen. Y dice, Carmen Fernández obtuvo el título de actuaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó los diplomados de cálculo actuarial, eh, y Estadística en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, ha participado en diversos cursos de especialización en pensiones y seguridad social impartidos por el Banco Mundial y la Universidad de Harvard. Carmen tiene más de 30 años de experiencia en consultoría actuarial de riesgos en sistemas de pensiones y de seguridad social, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En su carrera destacan proyectos desarrollados ya sea como asesora externa o bien como parte de las instituciones para el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el Instituto de Seguridad Social y de Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para diversos institutos de seguridad social estatales en nuestro país, para Petróleos Mexicanos, para la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Actualmente trabaja para el Ministerio de Asuntos Globales del Gobierno de Canadá, donde es responsable de los programas de beneficios, pensiones y seguridad del personal de este país en sus embajadas del continente americano. Carmen es en forma paralela autora del blog Paz Financiera, que ustedes pueden encontrar en www.pazfinanciera.com.mx, a través del cual presenta temas de finanzas personales de una forma amigable y sencilla. Esa es la presentación de Carmen. Ahora, si me permiten, voy a leer la presentación de Vero. Fíjense, Vero es actuaria por el ITAM. Ella está diplomada en las especialidades de finanzas bursátiles, administración de proyectos, seguros, riesgo operativo y pensiones. Verónica imparte cursos y realiza participaciones públicas en relación a pensiones, jubilaciones y sistemas de ahorro para el retiro mexicano desde el año de 1992. Entonces, su experiencia laboral cuenta con las siguientes. En el año de 1987 empezó su carrera laboral en el ramo de la previsión social, colaborando en el desarrollo, análisis y evaluación de planes de pensiones para empresas en bufete matemático actuarial. A partir de 1990, trabaja en el sistema de ahorro para el retiro, en su investigación, instalación y en posiciones relevantes en diferentes empresas y organismos de los participantes que lo componen. Por ejemplo, bancos, Afore, Amafore, empresas operadoras, aseguradoras de rentas vitalicias y la autoridad hacendaria, la CONSAR.
ha participado en los comités y comisiones del IMSS, del ISSSTE, del Infonavit y del FOBISTE. Desde el año de 2014, Vero es asesor y consultor para personas físicas y morales en temas de generación de patrimonio pensionario a través de su propia empresa, Pensar. Vero es miembro del Colegio Nacional de Actuarios y del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. En esas dos instituciones colabora en temas de seguridad social. Importante decir también que, bueno, pues Vero es una entusiasta familiar. Ella es una activa colaboradora en fundaciones para combatir la desigualdad, el cáncer infantil y generar bienestar rural. Ella ya corre distancias bastante largas desde el año 2001. Ha recorrido 19 maratones, carreras de 10 kilómetros, de 21 kilómetros en circuitos mexicanos y en circuitos internacionales. ¿Mm? Entonces, bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias tanto a Carmen como a Verónica por estar aquí con nosotros. Les agradezco mucho el que hayan aceptado esta invitación. Y bueno, pues desde luego a todos ustedes por estar aquí. Enfatizar también que como se trata de un evento que sale, que emana desde el Colegio Nacional de Actuarios, para todos aquellos que son actuarios certificados del CONAC, bueno, pues tenemos la posibilidad de validar 2 horas de educación continua. Entonces, bueno, pues en el caso de que estén interesados, simplemente, por favor, al terminar la reunión, envíenme un mensaje por correo electrónico a daniel.lopez@nahuac.mx. Entonces, sin más, vamos a comenzar la charla de Carmen, de Carmen. Y bueno, pues nada más les pido que dejemos que corra la presentación y al final hacemos las preguntas. Gracias de nuevo, muy bienvenidas. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias. Mil gracias. Bueno, pues a ver si pones la presentación, Vero, para dar la introducción iniciar. Dar la introducción. Bueno, esta charla la dimos, Verónica y yo la presentamos en el último Congreso Internacional de Actuarios en Sydney, por eso la tradujimos, las diapositivas. Fue un honor representar a México en este evento y para sorpresa de las dos, tuvo mucho interés esta charla. Pensábamos que éramos el único país que teníamos ciertos problemas, pero no, nos dimos cuenta a lo largo de la semana que estuvimos allá de que este tema es de interés general para todos nuestros colegas. Vamos a presentar el caso de cómo es la comunicación del sistema de pensiones en México. Y bueno, pues vamos iniciando. Analizaremos la historia de 106 años de las pensiones en México, pero desde el punto de vista de cómo se comunica a los derechohabientes o a la población en general. La seguridad social está en la Constitución desde 1917. En 1925 se emitió la Ley del Seguro Social, pero bueno, entró en funcionamiento el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 43. En el 59 empieza la Ley del ISSSTE. Luego todos conocemos esto de la famosa Ley 73, es porque la ley de 1943 tuvo una reforma en 73. Hasta aquí eran esquemas de beneficio definido, básicamente. Y en el 92 es el primer elemento de un sistema de contribuciones definidas cuando se introduce el SAR de 1992. Posteriormente, en el 97, se hace la reforma general al sistema, una reforma ya radical a la ley del Seguro Social, no solo enmiendas aisladas, sino toda una nueva ley. Y en 2007 se hace una reforma también a la ley del ISSSTE y con esta nace el pensioniste. 2013 se implementa la pensión de adultos mayores, que después tuvo otras pequeñas enmiendas. Y finalmente en 2020 hubo otra reforma a la ley del Seguro Social más recientemente.
Y en las dos leyes principales, la del ISSSTE y la del IMSS, siguen coexistiendo esquemas de beneficio definido con elementos de contribuciones definidas. En cuanto al sistema de beneficios definidos, bueno, en la ley inicial era un diseño con ciertos parámetros que suponía que además iban a ir actualizando la parte actuarial, de los estudios actuariales que se hicieron cuando arrancó la ley, que se iban a hacer pues, ciertos ajustes a lo largo de la vida de este sistema. También, por ejemplo, en 1960 hay un análisis a las reservas matemáticas que ya se venían ciertos problemas. Y en el 73 se ajustan las pensiones por inflación. Esto es bien interesante. De la ley inicial del Seguro Social tenía contribuciones por rangos de salarios, pero eran fijos. No había UMAS, no había actualización por inflación. Entonces, para el 73 ya los salarios estaban en el último rango. Entonces, aquí se hace un ajuste por inflación. En el 92 empieza el ahorro complementario y con la reforma de la ley del 97 de la ley de Seguro Social se generan dos generaciones. Bueno, tres, la generación de pensiones en curso de pago, que esa no tuvo cambios y normalmente en una reforma esa no se toca, se queda pagando las pensiones, tal como ya se devengaron, ya son derechos adquiridos. Se quedó la nueva generación, o los que entraron a trabajar después del 97, quedan con el nuevo sistema y la generación transición convive con dos sistemas de pensiones que se elige al momento el trabajador elige al momento que se va a pensionar con cuál se va. Aquí está muy simplificado, pero bueno, es la idea general. Pero ¿qué pasó con los sistemas de beneficio definidos? ¿Por qué llegamos a una cuestión de que se tuvieron que reformar? Y esto no es solo de nuestro país, sino de muchos países y estados. Es que no se actualizaron o indexaron los parámetros. Como decía, se quedó pues, una época hiperinflacionaria o a lo largo de 20 o 30 años no se incrementaron cuotas, que los estudios iniciales sí suponían que se iban a iniciar, pero pues se quedaron ahí. Políticamente es muy difícil subir cuotas. Pues la inversión de las reservas también fue todo un tema porque las reservas que tenían el sistema, la parte de pensiones, pues se usaron para implementar los servicios médicos, guarderías y otras prestaciones sociales y nunca se devolvieron al seguro de pensiones o los seguros de invalidez y vida, etcétera. Otra cuestión fue la falta de transparencia. Hoy en día es muy fácil consultar en la página del IMSS o del ISSSTE sus reportes financieros y de hecho por ley lo tienen que hacer al Congreso y es público, cualquiera lo puede ver, pero pues en ese entonces pues los estudios actuariales sí se hacían, pero pues se quedaban ahí en el área de finanzas y pues cuando veían pues malos resultados pues abajo de la alfombra se quedaban. Y por eso el beneficio definido al final se transformó en un sistema de reparto, que lo que se recauda es lo que se paga. Entonces no hay reservas y pues cada vez esto también un tema demográfico va haciendo que pues ya se veía problemas más adelante, que esta base de la pirámide que se estaba haciendo más angosta pues ya no iba a dar para pagar en la punta, en la cúspide de la pirámide de edad avanzada, ya no iba a dar para pagar más pensiones. De ahí se decide, pues bueno, por eso se convierte en el sistema de reparto. Esto que dice Carmen es súper importante porque el sistema del IMSS estaba muy bien ideado para hacer beneficio definido, estaba muy bien calculado. El problema es que como no fuimos actualizando los parámetros realmente del sistema, entonces por eso se volvió en un sistema de reparto. La verdad es que toda la justificación para hacer la reforma que fue en 1995, pero implementamos en 97, todo el mundo dijo, no, es que lo que pasa es que es un sistema de reparto. No era un sistema de reparto, era un sistema de beneficio definido muy bueno. Se convirtió en sistema de reparto porque no tuvimos financieramente la capacidad de soportarlo. Síguete.
Entonces, cuando empieza el sistema tanto del IMSS y del ISSSTE, pues el enfoque estaba en los servicios de salud. Y pues aquí, más que una comunicación, que ese es nuestro tema, era pues propaganda, pues para darle visibilidad a los institutos, reclutar personal para que trabajaran en ellos, y pero no era una información como tal. Y además no se enfocaba, no había tema de pensiones, pues porque todavía no había nadie que se pensionara. Entonces, esa es una gran diferencia sobre el entendimiento de cómo funcionaban las pensiones, como que todavía estaba bastante divulgado. Nada más que sí quiero aclarar que en el 43 sí, todavía no vivíamos, digo, todavía no habíamos nacido ni Verónica ni yo. Eso es lo que nos han contado. Bueno, o lo que está en los registros que pudimos investigar. Entonces, sí, pues Sí, ponme la siguiente, por favor. en el O bueno, 73 es cuando empieza la primera pensión y no es una pensión de vejez, es una pensión de viudez. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a darse los beneficios para los ascendientes o los descendientes de los asegurados. sí. Fíjate. Y luego, otra siguiente etapa, y como vamos a ver, son como por cada generación, o sea, como cada 20, 25 años son nuevos estilos, nuevos logotipos, nuevas maneras de hacer, como cada generación. Entonces, ese es otro gran tema que vamos a ver a lo largo de la presentación, como que no hay continuidad, cambian los estilos, cambian los mensajes. Entonces, en esta etapa del 73 al 91 más o menos, antes de que entrara la ley del SAR, la información era muy poquita sobre pensiones, eh, y más enfocada otra vez en programas de vacunación, etcétera. Y si acaso las pensiones pues eran de viudez y de orfandad. Eh, Aunque bueno, ya se empieza a modernizar de alguna manera los institutos, eh, pero no hay continuidad en el tema. Eh, Luego, bueno, en el 92, después de años de análisis, para buscar, se implementa el SAR 92. Este SAR, o Sistema de Ahorro para el Retiro, era más bien un mecanismo para incrementar el ahorro interno, no tanto como para compensar unas pensiones. Es un 2% del salario integrado, bueno, para cotizar del trabajador, y además se aportaba a bancos. Aquí está Bancomer, que ya no existe, aunque todo el mundo le dice Bancomer, ya se llama BBVA, y además está súper simpático que hasta, o sea, los registros se llevaban en discos, y además quien elegía a la institución no era el trabajador, era el patrón. Entonces, el patrón tenía que dar de alta sí o sí a sus trabajadores en el SAR 92 a través del banco de su elección. Acá lo más importante también del SAR 92 es que juegan todos los trabajadores formales de México. Es decir, si trabajabas en el sector público, en el sector privado, en las Fuerzas Armadas, en la Marina, tenías que tener, en Pemex, en CFE, todos tenían que tener una cuenta individual, ¿no? En un banco. El dinero no estaba en el banco, estaba en el Banco de México, porque lo que se estaba haciendo era generar ahorro interno. Y la idea es que este 2% que ponían empresas y entidades complementara la pensión, pero era complemento. Ahora, cuando arranca el sistema del SAR 92, pues hubo varios retos que, bueno, que se tuvieron que ir resolviendo sobre la marcha. Primero, pues el desarrollo de una bolsa de valores. Aunque el dinero está en Banco de México, estaba en Banco de México inicialmente, pues no teníamos una bolsa tan desarrollada como para ir captando tanto ahorro, que fue incrementándose en el ahorro interno. Otro gran reto fue el tema de identificación de cuentas. Ahí tanto los números de seguridad social, bueno, además como eran de varios institutos, bueno, pues había número IMSS, número ISSSTE, número Pemex, número lo que fuera. Entonces, pues esa llave pues estaba complicada que fuera. También hubo diferencias en los RFCs y pues te acuerdas, me empezaron a hacer con homoclaves y esta cuestión para ir diferenciando. Y a partir de ahí nace la CURP.
porque es otra llave. Entonces, esta ensalada de números y de claves, pues realmente ha sido complicada y todavía vivimos con algunos temas de homoclaves o de números repetidos. Y otro gran asunto fue pues combinar también la base con el Instituto de Vivienda, porque pues ese tenía otra numeración. Y además aquí, tanto el Infonavit para trabajadores del sector privado como Fobiste también tenían a su vez bases, cada uno con sus números de dígitos diferentes, en fin. Entonces, esto fue un reto inicial en la implementación, que además eso es un bien interesante, cuando una cuestión es lo que es la ley y otra es pues ponerlo en marcha. Entonces ahí es un paso de Exactamente. la muerte de que se dice muy fácil. Que, que, Eh, que, tam- que también acá, permítame, Carmita, aquí también sí, sí, uno de los sí. problemas de comunicación, ¿no? Fue por qué a una cuenta de retiro le colocan también la recaudación de los institutos de vivienda. Y la razón fue porque en el 92 los institutos de vivienda no tenían bases de datos. Entonces, otorgaban créditos y todo, pero sobre la marcha, porque no había base de datos. El SAR 92 sirvió para crear la base de datos del Infonavit y del Fobiste. El tema también acá, como dice Carmen, con los números de seguridad social, es al SAR 92, o sea, los bancos les tocó generar las homoclaves de RFC. Y luego en el 97 a las AFORES les tocó generar las CURPS para los clientes que venían. Entonces, los retos eran, como dice Carmen, de operación. ¿Y cómo comunicas esto? Que es nuestro tema, la comunicación. Sí, y bueno, pues ya veníamos en un entorno complicado y pues se complicó más. En el 93, bueno, 94 fue el error de diciembre de 94 con una hiperinflación y el efecto tequila, la crisis económica. También la situación política, pues matan a un candidato, pues esto también hace que las cosas se pongan más tensas. Eh, Se privatizan los bancos, bueno, que habían sido nacionalizados, se privatizan, entonces también son cambios muy relevantes. Y en 95 se hace una reforma express, también por la situación política, empezábamos sexenio y era el momento para hacerlo, no podíamos hacer grandes, esperar muchísimo. O sea, sí se hicieron estudios, tanto Verónica y yo participamos en esto, sí se hicieron cálculos actuariales para ver cómo iba a ser el costo fiscal, déficit, qué se podía hacer. Teníamos estos retos de pues las bases de datos y bueno, se hizo la mejor forma posible, pero definitivamente también hubo tiempos políticos aquí que se tenían que aprovechar para sacar una reforma de una forma rápida. Entonces, y se genera toda una nueva industria de golpe, una industria que no existía, que son las Afores y las aseguradoras de rentas vitalicias. De hecho, uno de los éxitos, y porque se pudo echar a andar rápido la reforma, es porque en un año, bueno, después, la reforma se aprobó en 95 y la aprobación de las Afores fue muy rápido. Entonces, cuando 96. ya se echó, en 96, entonces cuando ya se echó a andar la ley, en 97 ya estaba instrumentado todo, ya estaban aprobados, ya tenían las concesiones y todo, y también un poquito después salieron las aseguradoras de rentas vitalicias. Entonces, fue pues realmente un torbellino de esto. Eh, y bueno, aquí en 97 se decreta el inicio de esta nueva etapa de la seguridad social con un sistema de contribución definida, con un nuevo diseño, con todo un nuevo sector, que también luego mucha gente decía, es que los bancos, no son bancos, son afores, es aparte de esto, ¿no? Son instituciones financieras de giro exclusivo. También pues empezar a comunicar a la generación de transición, cómo van a ir eligiendo el esquema de beneficios y también darles tranquilidad de, a ver, lo que ya devengaste está ahí, o sea, sigue siendo tuyo. Luego en 2007, También, déjame te interrumpo aquí tantito. sí, Otro de los problemas importantes aquí en el 97 es que, ojo, que esta reforma solamente se hace para la seguridad social, para el IMSS. Es decir, los empleados de sector público, el Pemex, el CFE, la Marina, siguen conservando su cuenta SAR 92
en banco y tienen la posibilidad de sí trasladar la Afore, pero como SAR 92. Los únicos que tenemos la obligación de abrir una cuenta individual en Afore somos los que cotizamos al IMSS. Síguele. Sí, y aquí también el traslado fue interesante, fue un periodo largo de trasladar estas cuentas que estaban en bancos a las afueras. Entonces muchos trabajadores tenían 2 o 3 cuentas porque como la elegía el patrón, si me cambié de trabajo, pues tenía yo otra cuenta, quién sabe dónde, ¿no? Ese era un gran tema. Y además, que ahorita me acordé también que en ese año, 97, o sea, de verdad que sí, la tormenta perfecta, todo era como complicado. Hubo un huracán, el huracán Paulina, y eso fueron las fechas para el registro. O sea, luego se nos olvidan estas cosas que hacen que sea más retadora. Y la otra también es que en ese mismo momento también salió todo el tema de la telecomunicación de larga distancia a través de compañías privadas que no era Telmex, ¿no? Y entonces, cuando las Afores salieron a vender la cuenta individual, pues se cruzaban también en el camino con Alestra, AT&T, ¿no? Todos estos telefonistas. Y claro, el cliente te preguntaba, ¿y usted viene de Afore o viene de la Telefónica? La verdad es que fue un relajo. No quiero. Entonces, bueno, en 2007 se lleva a cabo la reforma del ISSSTE. Esta reforma tiene una diferente transición a la del IMSS. Aquí, en vez de que el trabajador elija al momento de pensionarse, tuvo un año para elegir en qué, si se quedaba con el nuevo sistema o con el anterior. Entonces fue una campaña intensiva en dependencias, primero de que los trabajadores recopilaran o checaran sus semanas de cotización o sus meses de cotización, si estaban históricamente bien, porque además, pues había dependencias que ya no están, por ejemplo, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, pues ya no está en Semarnat, entonces pues yo trabajé allá, o la absorbieron, se movió, cambió, entonces pues sí, tenían que reconstruir la cotización de estos registros, las cotizaciones, y bueno, y elegir. Entonces, esta reforma ya está, ya se reconoció a los trabajadores que migraron al nuevo sistema, se les dio un bono de reconocimiento, actualmente calculado de acuerdo pues, a el tiempo que ya llevaban de vengado. Y pues otros eligieron ese famoso artículo 10º transitorio que decidieron quedarse en el sistema anterior. Ese sistema pues también es transitorio porque lo que hizo también es, aunque me quedaba con el esquema de beneficio definido, pero sí iba aumentando también gradualmente la edad para alcanzar la pensión. Entonces, pues, ahí estaba difícil la decisión porque dices, bueno, ya estaba muy cerca de pensionarme, entonces me espero un poquito más, pero me quedo con mayor pensión o de plano migro al otro sistema. Era bastante complicada esta decisión. Pero era de una sola vez, o sea, el que decidió y ahí te quedaste. Y luego en 2013 se hace la pensión universal, que ya había estado en algunos estados y ciudades, como empezando como ciertos beneficios a la población. Pero bueno, esta es una pensión que se da a los mayores de 65 años que no tengan otra prestación. Luego ya se hizo universal, ya se hizo para toda la población, más general. Y luego en 2020 se hizo una reforma, que luego vamos a ver más a detalle, sobre las contribuciones y los requisitos para pensionarse por edad, cesantía en edad avanzada y vejez. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de contribución definida en ambas leyes? Bueno, ya están todos, tanto los del ISSSTE y los del IMSS, estábamos afiliados en una Afore, cada quien debe tener una sola cuenta. Pero ahora el tema es la estructura de las subcuentas. Hay 19 subcuentas entre SAR 92, IMSS o ISSSTE, de la cuota social, la de vivienda, de que sí es IMSS o ISSSTE. O sea, es de verdad complejo leer un estado de cuenta, o no es muy amigable que digamos. Otra cuestión es que se quedaron las mismas contribuciones, porcentajes de contribuciones desde 1943. Aquí todavía no se actualizaban. Entonces, pues sí, con un 6.5% de contribución, pues no vamos a tener una
una pensión alta, no hay manera de que alcance. Se aumentan los años de servicio, eso sí, de 10 años de cotización a 24. Este años de servicio es para la pensión garantizada, es el mínimo que tienes que tener. Sigue habiendo diferencias en parámetros entre servidores públicos y personal de empresas privadas. Por ejemplo, el tope de cotización es de 10 salarios mínimos para los servidores públicos y para los del sector privado es de 25 o más. Además, le metimos la pensión universal adicional, entonces se traslapan beneficios, entonces esa es otra complejidad. Y pues la transición va a ser muy larga. Digo, en lo que se acaban, van adoptándose las nuevas generaciones, van entrando a pensionarse y pues van eligiendo, vamos pensionando. De hecho, el año pasado empezaron a pensionarse ya los trabajadores de la ley del IMSS con el nuevo sistema, ¿no? Podrían empezar a pensionarse. Ahora, la situación actual es que tenemos 72.5 millones de cuentas, que son 120% de la PEA. Verónica va a explicar por qué pasó esto. Actualmente tenemos 10 afores, la comisión promedio es 0.5% del saldo. También un punto interesante, cuando empezó el sistema había dos esquemas de comisiones, ya era sobre saldo o sobre contribuciones, después se unificó a que fueran sobre saldo. El rendimiento histórico es bastante bueno, 10.5% históricamente, pero hay años que han sido muy buenos. De repente hay minusvalías, que también es un reto explicar a los trabajadores qué pasa ahí. Activos administrados son 28,000 millones de dólares, pero al menos es casi el 20% del PIB. Sí, bueno. 5 billones. Sí, es un dineral, o sea, no me cabe, por eso yo digo 20% del PIB y ya. Es un dineral, es un platal, pero bueno, sí se logró el objetivo de aumentar el ahorro interno. Y de verdad, por algo no ha habido más crisis en este país, porque sí funciona esto de que haya ahorro ahí. Ajá. Sí, sí. Sí, porque además lo hemos invertido ese ahorro en proyectos productivos para el país. Hay que tener en cuenta que el 56% de todo lo que se tiene ahorrado está invertido en productos del gobierno, ¿no? En CETES, bondes, UDIBonos, todos estos de renta fija, ¿no? En la historia hemos tenido la aprobación de 34 afores, 17 fueron las que empezaron. En el momento en donde más afores hubo compitiendo eran 21 y desde el 2018 llevamos 10 afores. Acá, por ejemplo, pueden ver cómo se ha ido modificando las cuentas. Hay afores que entraron en una segunda ronda que fue a partir del 2003 hasta el 2006 y son estos que pueden ver aquí que son justo cuando empiezan estas afores. Las demás vienen básicamente desde el inicio, ¿no? Pero esto no quiere decir que la gente tenga conocimiento alrededor del sistema. Aunque están las 72 millones de cuentas, 54 millones de personas han elegido un Afore, es decir, han abierto un contrato de cuenta individual. 18 millones no saben siquiera que tienen una cuenta individual, ¿no? Y de esos 18, 8 millones incluso su cuenta está inactiva, es decir, los últimos 6 bimestres no ha recibido ninguna aportación. Entonces, este es un tema importante para cómo estamos comunicando, ¿no? Últimamente en los periódicos han salido este asunto de que es que hay 18 millones de personas y en esos hay como 200 millones de pesos, ¿no? Que no se sabe dónde está. No, a ver, sí se sabe dónde están. Los que son inactivos, el dinero está en Banco de México. Las que son activas, sus dineros están asignados a un Afore. Por eso también todo el tema de, ¿sabes en qué Afore estás? Y, ¿no? Porque hay gente que como no ha firmado el contrato, pues no saben qué Afore está, ¿no? Porque está asignado. Entonces, empezamos con dar comunicación a cuentagotas, ¿no? Y decíamos, bueno, pues es que te vas a pensionar mejor, es que vas a tener recibir ciertas cosas, es que las afores son buenas o son malas, ¿no? Y de pronto tenemos una cantidad de información que la verdad es que la población no estamos preparados para esto, ¿no? O sea, cuando nos hablan, como dice Carmen, de la minusvalía, del rendimiento, la gente no sabe distinguir esto porque no tiene la educación necesaria para esto, ¿no? O sea, hablamos de rendimientos y de comisiones y la verdad es que al final las personas pensamos que es la misma cosa, ¿no?
Del 92 al 97, que es cuando vivió el SAR 92, realmente la comunicación que se daba hacia afuera era a través de periodicazos. Había ciertas reglas que desarrollaban los bancos y medio decía, pero toda la información se daba directamente a los patrones o a las dependencias para que esos a su vez le dijeran a sus empleados. Obvio, eso nunca sucedió, ¿no? Y lo que pasaba era la comunicación que había era dependiendo del periodista que estaba escribiendo, ¿no? Hubo N número de reportes, porque además se hizo, teníamos que hacer formatos en los bancos, el SAR 01, el SAR 02, el SAR 0, llegaba hasta el SAR 05 para diferentes cosas que se tenían que hacer. Supuestamente estados de cuenta, supuestamente reportes de pago, ¿no? Y estos nunca llegaban a su destino porque pues se entregaban a las empresas y a las dependencias, y obviamente esto, pues, ¿cómo distribuyes, por ejemplo, en Pemex, ¿no? Donde tienen N número de plataformas, y ¿cómo distribuyes toda la información si el banco te la entrega toda juntita así en un paquetito, ¿no? Entonces, justo entendimos que en la comunicación, hacer reportes y entregar cosas no era lo mismo para nada que la gente entendiera, ¿no? Luego en el 97, claro, viene una nueva industria, ¿no? Porque hay que desarrollar a todas las Afores, más aparte de todas las empresas de rentas vitalicias, y todo el mundo también sale a hablar, pero cada quien de lo que le compete, ¿no? Entonces el Seguro Social obviamente salió a decir, estos son los cambios a mi ley, Hacienda salió a decir, va a estar todo protegido, el dinero va a estar muy bien invertido, el Banco de México, nosotros vamos a estar atrás, ¿no? Para que la recaudación siga funcionando adecuadamente, la CONSAR que se había creado justo para regular este sistema de ahorro para el retiro, sale también a informar desde el punto de vista legal, incluso Procesar, que es la empresa operadora, que en estricto sentido no tiene ninguna relación con los trabajadores, salió a hablar, ¿no? Bueno, pues para, ¿cómo se llama? Transferirse de una Afore ahora se necesita estas cosas, ¿no? Obviamente las Afores, y se inventa también en ese momento Conducef. ¿Para qué? Para que no sea la CONSAR la que resuelva las controversias y la que diga las acciones, cosa que de todas maneras la CONSAR hace, pero Conducef está hecho para que todo el sector financiero sea atendido en sus querencias, en sus quejas y aclaraciones directamente a través de la Conducef. Entonces, dar información a través de la Afore, pues implica que obviamente, pues depende del estilo de la Afore, depende de cuáles son sus estrategias de mercado, depende de cuáles son sus antecedentes, es decir, si soy de un grupo donde hay banco, donde hay aseguradora, donde hay una tienda comercial, ¿no? Incluso los países de origen, porque varias de las Afores evidentemente se vienen y se instalan grupos, ¿no? De Estados Unidos, de Chile, de Argentina, porque son donde había estos tipos de sistemas antes que con nosotros, ¿no? El objetivo es completamente distinto de para qué yo ofrezco mi información, que es obviamente para captar clientes, ¿no? Y luego vienen todas estas fusiones de adquisiciones porque las Afores no pueden quebrar, ¿no? O sea, si la Afore está teniendo algún tipo de bronca, necesariamente tiene que vender su cartera a otra Afore que la agarre, ¿no? Porque las cuentas individuales son imperdibles, ¿no? No hay forma de que esto se haga, ¿no? Y entonces, ¿qué Y empieza a a eso pasar? también, nada más tantito, también a esto agrégale que también cada Afore tiene como cierto nicho. Por ejemplo, la Afore 21 inicialmente era como muy encargada, como muy enfocada a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, es diferente comunicarse con ellos que con población abierta en general. También esto era como cada nicho, o los de Coppel tienen otro enfoque también. Ajá. Exacto. Por ejemplo, los de Inbursa empezaron nada más atrayendo a todo el grupo Carso, ¿no? Porque pues eran, ¿no? Los empleados del señor Slim. Y, por ejemplo, ellos al principio, lo que decía Carmen de las comisiones, al principio ellos decidieron que solamente iban a cobrar comisiones sobre rendimiento. ¿Pero por qué? Porque su mercado objetivo, que eran sus propios empleados, entendían eso, ¿no? Cuando abren la Afore a tratar de atraer más clientes, pues eso no queda entendido, ¿no? Entonces, ahí el asunto es, si lo que estamos haciendo es publicitar, tampoco estamos comunicando. Fíjense en el extremo, por ejemplo, es publicidad del IMSS, publicitando
su sistema de recaudación, porque claro, las empresas lo que tenían que hacer era usar el SUA 2000, ¿no? Para poder comunicarse y hacer las aportaciones. Eso, por ejemplo, también es una cosa increíble porque desde el 92, con la recaudación con la que se hacían los bancos para llegar a la cuenta individual, es la misma recaudación que se sigue haciendo hasta el momento. No hemos hecho más que ciertos ajustitos y eso, pero el sistema de recaudación funciona muy bien, ¿no? Entonces, cuando se empieza a ver todo este asunto de que hay mucha comunicación de diferentes puntos de vista, pues entonces entra la CONSAR a tratar de regular. Y desde ahí hasta la fecha, desde el 2003 hasta ahora, siempre ha intervenido en la regulación, ¿no? De principio es, no puedes comunicar nada a menos que me lo preguntes a mí y yo te lo autorice. Los lineamientos para comunicar es, si quieres poner un anuncio, pues tiene que ser en letra Arial de 12 puntos, o sea, a esos grados ilusos llegamos, ¿no? Porque además lo que la CONSAR decía es, lo que tienes que hacer es proteger tu ahorro, ¿no? Y proteger no es lo mismo que ahorrar. Entonces, si yo lo que quiero es proteger, ¿por qué tengo que proteger mi ahorro en la Afore? Pues algo debe de estar mal, ¿no? Porque me están diciendo que lo proteja, ¿no? Entonces, algo ¿De debe quién de lo voy estar a mal. proteger? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incluso desde el punto de vista de la autoridad, pero desde el punto de vista también de la industria, empiezan a lanzar comunicados de este tipo de, sin algo está mal, híjole, tengo conocimiento, híjole, ¿no? Sé dónde está mi Afore. O sea, es un tema de confusión, y la confusión crea miedo. Y el miedo lo que hace es que peor se empiece a comunicar las cosas, porque con el miedo empezamos a decir, no, es que los fondos de pensiones están yendo ¿no? al carajo, esto va para cada vez para peor, ¿no? Ojo, alerta, ¿no? Hay minusvalías, el ahorro para el retiro pierde su valor, ¿no? El cochinito está adelgazando. Esa información no nos sirve de nada, porque además el ahorro que estamos haciendo en las cuentas individuales es de largo plazo. Entonces, no podemos estar fijándonos en que si hoy hubo minusvalías, necesitamos checar, ¿no? Que en el tiempo, ¿no? Como bien ya vimos que hay una tasa de rendimiento del 10%, esa tasa de rendimiento se mantenga para que cuando el momento en que yo llegue a mi edad de retiro, pues entonces el valor de mi dinero se siga conservando, ¿no? El 2013 ya fue el colmo de la sobreregulación para las Afores. En ese momento ya la CONSAR dijo, ¿sabes qué? Para atender a un cliente en cualquier tipo de servicio, necesitas usar este sistema que tenga que estar comunicado con la Conducef, necesitas darle un folio que todo el mundo conozcamos y necesitas entregarle toda esta información que yo te voy a proporcionar, más aparte, cada vez que llegue un cliente contigo, a fuerza le tienes que volver a pedir su identificación y su comprobante, ¿no? O sea, la verdad es que se convirtió en algo muy, muy poco operante, pero el problema de hoy al día es que siguen regulando y siguen calificando a las Afores con esta sobreregulación. Es decir, si no cumplen con alguna cosa, pues te pongo tachecito y así lo publicito, ¿no? Y otra vez, damos información y más información. Si ustedes ven, aquí estas informaciones, el de acá, de este lado, donde está el de Azteca, es un libro, ¿no? Y entonces, a ver, no hay nadie, ¿no? De su sano juicio que quiera leerse estas letritas chiquitas para conocer una cuenta que voy a usar hasta dentro de 20 años o hasta dentro de 25 años, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Y toda la información es obviando que somos llevamos 26 años con una primera generación en donde le dijeron, tú tienes que ahorrar para tu retiro porque aquí ya nadie más te va a ayudar. O sea, no está el IMSS que te soporta, no está el ISSSTE que te soporta, tienes que ahorrar para tu retiro. Esa comunicación no la hemos hecho efectiva hasta el día de hoy y no hemos tomado en cuenta que somos la primera generación que estamos haciendo esto. Entonces, no sé cómo hacerlo. Eso es lo que me tendrían que decir. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y qué puedo esperar con lo que yo haga, no? De ahí viene todo el tema de, bueno, pues es que, claro, ya como autoridad me doy cuenta y entonces ahora te pido que saques educación financiera.
Sí, pero la educación financiera que la autoridad me pide a mí como Afore entregar al mercado es sumamente legal, ¿no? Entonces pasamos de educar financieramente en el 92 al 97 a los periodistas para que los periodistas comunicaran, a ahora comunicar directamente a la población que tiene cuenta de ahorro para el retiro, pero diciéndole todo el tema legal. De hecho, en las páginas de las Afores, ustedes lo van a poder ver en cualquiera que entren, ¿no? Las pueden comparar y básicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque la autoridad dice que es lo que tenemos que decir. Y otra vez perdimos un tema importante. Es si se supondría que esto de retiro es seguridad social. Pero aunque está marcado dentro de las leyes de seguridad social, en realidad lo que hicimos fue un sistema financiero para poder hacer la acumulación de recursos. ¿Por qué? Porque las pensiones no las van a pagar las Afores. Eso está fuera de, por eso tenemos aseguradoras de rentas vitalicias, ¿no? Y por eso tenemos al gobierno para la pensión garantizada. Ya llegamos también al grado de que hay una sola aplicación que tienen que usar todas las Afores, independientemente de las que ellas hagan, que además también tienen que pedir autorización a la CONSAR, y hay una sola página web. Entonces, ahí también hay un problema grande de comunicación, porque yo como cliente entro a la aplicación y yo, la verdad es que no es que me esté comunicando con mi Afore, me estoy comunicando con el sistema de ahorro para retiro que viaja a través de la empresa operadora que hace todo este asunto, ¿no? Síguete, Carmen. Entonces, bueno, así llegamos al 2020 con todos estos tropiezos, porque desde la campaña del actual presidente había mucha inquietud en qué está pasando con el sistema de pensiones. A ver si lo recuerdan, era como, es que no hay muy pocos pensionados, muy pocas personas alcanzan los requisitos para pensionarse, o el tema de contribuciones que, como mencioné, eran muy bajas, porque la pensión mínima o las tasas de reemplazo son como del 30% o 40%, si bien nos va del último sueldo, y también un gran tema por comisiones. Además, pues acuérdense que en ese entonces era como 18% del PIB ahorrado, entonces pues estaba como fuerte la tentación de regresemos, y de hecho ya ha habido países que revirtamos todo al sistema de reparto de beneficio definido. Entonces, bueno, pues se logró hacer una reforma eh, para abordar estas preocupaciones, y pues finalmente no se revirtió el sistema de pensiones. Se redujo el número de años de servicio, que también está bastante complicado porque es una matriz según edad, tiempo de servicio, bueno, es bastante año calendario, es como tridimensional. También se aumentaron gradualmente las contribuciones de los patrones. Este fue el primer año que se aplicó, van a ser como 5 años en lo que se regulariza esa transición, pero bueno, ya son más altos. Y también la pensión garantizada, pensión mínima, que todo el mundo decimos esto, aumentó un poco más. Y se obligó a las Afores a reducir sus comisiones. Esto tuvo un gran impacto. Luego, no sé, los detrás de cámaras no se ven, pues tuvieron las Afores que despedir a muchos promotores, que si por sí alguien podía explicarte, pues ahora ya tampoco, ya no está porque no les pagan o no les interesa porque ganan muy poco. Entonces, bueno, pues con ese afán de que las Afores ganan mucho y cobran mucho, y bueno, ¿en relación a qué? Bueno, pues ya se bajaron esas comisiones. Entonces, se cerraron también sucursales. Y acá, ojo, porque esto me parece importante para nosotros, gremio actuarial. La verdad es que nosotros, los actuarios, estuvimos hablando continuamente y diciendo las cosas, cómo se debería de hacer una reforma para considerar todas las características y para hacerla no nada más sostenible financieramente, que eso es lo que estaban realmente buscando, sino para hacerla integral y que tener beneficios de pensión, tener todo el tema. La verdad es que los actuarios, aun y cuando hablamos con N número de personas, tampoco fuimos muy tomados en cuenta. Y la consecuencia es esto, todas las reformas que se le han hecho son realmente desde el punto de vista económico, no actuarial. Y entonces creo que tenemos que seguir empujando para poder estar allí, ¿no? Sí,
y levantando la mano. Entonces, este es el porcentaje que se va a llegar el 15%, y depende del nivel de salarios, las contribuciones, que bueno, ya es un incremento importante, y también se incorpora a la pensión universal ya más, ya ahora sí universal de verdad, no solo para los que no tenían acceso a la seguridad social, pero todavía falta, hay muchos traslapes y huecos en este sistema de pensiones, o sea, como integral mexicano, o sea, no hay gente que no alcanza pensión y hay otros que tienen doble pensión, bueno, o incluso más. Y, Entonces y aquí la, y todavía hay la que hacer. pensión esta la pensión esta se incorpora, la verdad es que entre comillas, porque, o sea, tú tienes que seguir yendo a pedir tu pensión universal, a la Secretaría de Bienestar, A la- y lo demás es a través de la FORE, ¿no? desde la fuera. Y bueno, ¿y qué pasó con la comunicación de esta reforma de 2020? Pues nada más se hizo en diciembre de 2020, creo que fue cuando pues, se hizo el decreto, fue a través de una conferencia mañanera, punto. Ya, o sea, no ha habido gran, o sea, explicación o abierta a la población en general, a los trabajadores. Algunas revistas especializadas, como esta de la revista de seguros, pero no se le ha seguido haciendo comunicación a este tema y cómo impacta, qué diferencias, y de repente, pues sí, decimos, ay, pues ya hay más, aumentó este servicio, sí, porque a los trabajadores les tuvieron que subir las cuotas del seguro social, entonces, empieza a haber todavía cosas como sorprendentes aquí, y está muy complicado en los transitorios. Ahora, así llegamos a 80 años de mala comunicación. O sea, mucha información que no significa una comunicación acertada o enfocada. Publicidad, dependiendo de las dependencias. Además, fíjate, otra cuestión muy interesante es que las afueras se hacen publicidad. Las compañías de seguros de rentas vitalicias, nadie, como dice, que son las que nos van a pagar las pensiones, no aparecen en el escenario. Yo en todos los foros que voy, si hay alguien de aseguradoras o del sistema de pensiones, les pregunto sobre las aseguradoras de rentas vitalicias, háganlo, por favor, ayúdenme con eso para traerlas, ponerles el reflector. Hay mucha información financiera, pero como dice Verónica, no nos da educación sobre habilidades o cómo decido, incluso cómo leer esta información. No dice. Muchísima regulación, pero no hay un compromiso de seguimiento y otra cuestión además que va cambiando. Y una complejidad que no necesariamente significa un mejor sistema. O sea, el lema de para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil es prevalente en el sistema, pero sin, o sea, poderlo simplificar. Entonces cada vez se va complicando mucho más. Entonces, bueno, finalmente nuestra propuesta es tener una educación financiera desde chicos, desde el nivel primaria, o sea, enseñar a las personas a tomar este tipo de decisiones y reforzarla en el nivel universitario. Conocemos a muchísimas personas que son excelentes profesionistas, médicos, ingenieros, pero su información financiera no es suficiente. Cambiar la responsabilidad de la estrategia de comunicación de las autoridades al sistema financiero. Esto nada más sucede con el sistema de pensiones, o sea, no se regula tanto en los bancos, en las aseguradoras, o sea, a ese nivel de detalle no es. Cada quien tiene su nicho y su manera de comunicar y además se va fortaleciendo la creatividad en la competencia. También la información tiene que ser útil y en un formato amigable. Está llena de siglas, de términos legales, con letra chiquita, muy complicada. Y también, pues, hacer claridad en cuáles son los requisitos para alcanzar el derecho a pensión. Hay muchas personas que abandonan o no tienen por un par de años, abandonan o salen del sector laboral y entonces en lugar de afiliarse voluntariamente o continuar de alguna forma, pierden pues lo que tanto que han acumulado. Y pues también este tema es muy novedoso, implementar estrategias de economía conductual, porque esto es como
la gente sabemos que tenemos que ahorrar, así como yo lo hago mucho el símil con la nutrición. Sabemos que tenemos que comer sano y que no debemos de estar comiendo charritos y comida basura, pero lo hacemos. ¿Por qué? Entonces, no significa solamente saber, es que hay que educar y tener atajos para mejorar nuestras decisiones. Entonces, bueno, eso es lo que proponemos. Y bueno, pues ahí acabamos. Y pues estamos abiertos, todavía nos queda un ratito para preguntas y nos encantaría, o debate, estamos encantados de comentar. Pues A ver, muchas gracias, Carmen, Vero. Tenemos el foro abierto para preguntas. Por lo pronto, hay una que hace HH de Previsión Actuarial. Dice, le saluda Carlos Herrera desde Yucatán. ¿Cómo creen que se debería ajustar la educación en universidades que imparten la licenciatura en actuaría para adquirir habilidades en la comunicación, ya que existen áreas específicas? Dice, saludos a Carmen, saludos a Vero y saludos a un servidor. Gracias, Carlos. Bienvenido. Adelante, entonces. qué gusto que Dejo estés la aquí, pregunta. Carlos. Bueno, este es un gran tema, lo hemos, desde que yo estaba en el colegio de actuarios, hemos como propuesto a las universidades, porque es increíble, los mismos actuarios sí sabemos muchas matemáticas y sabemos muchos de finanzas en general como institución, pero no de finanzas personales. Entonces, hay que agregar este, esta materia, o por lo menos 3 clases, no pedimos más, pero que de verdad exista abordar este tema, si en nuestra carrera no lo estamos impartiendo, imagínate en las demás. Entonces, tiene que hacer, pero tiene que ser desde niños además, pero bueno, por algún lugar en general. ¿Y cómo hacerlo? Hacerlo amigable, quitarle muchos mitos a las finanzas, también está lleno de mitos y concepciones medio negativas. Entonces, pues hacerlo como que la gente le pierda el miedo y hacerlo divertido. Eso también, hacer juegos, como, eso es una forma de hacerlo. No sé qué opinas tú, Vero. Sí, está completo lo que dijiste. De hecho, nosotros incluso hicimos la broma también ahí, porque era el foro de puros actuarios, ¿no? De que pues era lo mismo decir todo el asunto legal que empezarnos a aventar con temas actuariales, ¿no? O sea, a ver, la tasa de reemplazo, no hay nadie en el mundo exterior fuera de los actuarios que la entendamos, la verdad, ¿no? Entonces, el asunto es cómo hacemos también para que en la carrera de actuaría tengamos ciertas, pues, que nos compartan ciertos skills de cómo comunicarnos, ¿no? No solo hacer el cálculo bien, sino además cómo hacemos. Sobre todo porque además también allá vemos muchos actuarios que nos dedicamos a la consultoría y es súper importante el que puedas comunicar, ¿no? Los beneficios de los planes que estás haciendo y de las cosas que puedes encontrar. En lo personal debo decir que bueno, aquí hay una opinión más al respecto. Ahorita la voy a leer. Debo decir una cosa interesante acerca de, en específico, la cuestión de las pensiones y los planes de estudio de actuaría. Fíjense que tenemos una materia de pensiones en los planes de estudios de actuaría. Y bueno, yo creo que la comunicación, pues es algo que deberíamos de abordar pues esencialmente toda la licenciatura, ¿no? Pero en específico la cuestión de las pensiones, yo creo que es un reto muy interesante que deberíamos de poder abordar en el futuro. Cada vez más difícil, cada vez más retador, ¿no? Porque no es como que el sílabus esté haciéndose chiquito, ¿no? Al contrario. Pero, pues bueno, miren, comenta, comenta FOG. Exacto, debe ser una materia que la hagan didáctica y obligatoria. Esto a propósito de que deberíamos hacerlo además divertido, ¿no? Miren, comenta por ahí también eh, FOG que es una extraordinaria propuesta comenzar con la educación financiera, pero desde la primaria. Sí, 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 sí. a ver, y miren, pregunta también María Fernanda González Celis, ¿cuál es su opinión de la modalidad 40? Ah, mira, fíjate, esa tiene, depende de quién le preguntes.
Entras ahí, buscas en Google modalidad 40 y te aparecen como 2 millones de lugares de asistencia o de que yo te ayudo a calcularlo y bueno. Y pues, si le preguntas al sector oficial, no, es como que qué horror, están abusando de las pensiones. A ver, primero, es la población que tiene acceso a la modalidad 40 es una gota en el océano del presupuesto del Seguro Social, no se preocupen, no va a quebrar, o sea, lléguenle a la modalidad 40, ni siquiera es tema, o sea, al principio era como, había como esta sensación de que había un abuso, pero después dijeron, bueno, pues es un derecho, está en la ley anterior, que lo use la gente, ¿no? Está bien. Ya después cuando se vio la dimensión de los números era como, no, realmente hay cosas mucho más importantes que los institutos se tienen que preocupar. Ahora, el tema es que sí está también muy mal comunicado. Eh, Tanto oficialmente como igual las Afores podrían empujar un poquito más lo que sí, los que no, los mitos y malas concepciones. Yo he visto, porque además a ver, seguro también le van de preguntar de, oye, es que fíjate que vi tal empresa o tal despacho de contadores o de abogados o incluso de actores que saca la lana de Infonavit y con eso puedes pagar tu modalidad 40 y, a ver, no, tampoco, no, es bueno, pero no es para tanto. Entonces, el sistema es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Además, fíjate, por ejemplo, este es un gran ejemplo. Modalidad 40 no me dice nada, el nombre que es, alguna amiga me decía, es de la ley 40. No, hay una sola ley. Es porque en el Seguro Social hay muchas modalidades de aseguramiento de los trabajadores cañeros, de los trabajadores eventuales, bueno, y entonces va la 1, la 2 y la 40 es la del régimen de continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Cuando lo ves así completo dices, claro, o sea, yo era trabajador, me salí de trabajar para no perder mis derechos, continúo voluntariamente. Okay, ya. Ahora, no es barato, también vas a obtener una pensión sensacional, pues depende cuánto cotizaste, depende de muchas cosas, qué tan cerca estás de pensionarte, si tienes todavía vigente tus derechos, en fin. Entonces, está muy complicado en ese sentido, en que hay mucha más ruido informático ahí, de comunicación que se puede aclarar, pero pues sí vale la pena. O sea, bueno, primero porque ahí está la ley, nadie te está regalando nada, y además, bueno, lo vas a pagar tú, pero, y otra cuestión, fíjate, ese es otro tema de la educación financiera. No, es que está carísimo, porque son 4 años que voy a pagar como, ahorita creo que está como en 30,000 pesos la máxima, no me acuerdo cuál, pero la gente no entiende, bueno, sí, pero vas a tener una pensión vitalicia que no tendrías, vitalicia, ya para, no, pues no, pues igual no, no, de verdad, a veces, sí es como para regresarlos a la primaria, ¿verdad? No sé, pero ¿qué opinas tú? Mi opinión acerca de la modalidad 40 es, yo amo la modalidad 40. Yo estoy en la modalidad 40 hace 8 años, ¿no? Y estoy muy bien. La modalidad 40, como dice Carmen, hay que saberla usar. Y la modalidad 40 nos sirve en dos sentidos. El primero es para la generación de transición, que es como en mi caso, y el segundo es para la generación Afore. En la generación de transición, lo que estamos haciendo con la modalidad 40 es asegurar la cotización para efectos de poder recibir una pensión calculada bajo los esquemas de la ley 73, ¿no? Y en la modalidad, en la generación Afore, lo que se está haciendo es seguir cotizando, ¿cómo se llama? Con características de sumar semanas cotizadas y sumar aportación. La modalidad 40 lo que estás haciendo es pagar lo que paga el trabajador al IMSS para retiro, cesantía y vejez y lo que paga el patrón. Entonces, por eso, como dice Carmen, no es barata porque tienes que pagar la cuota completa, ¿no? No es lo mismo que estar trabajando en un trabajo formal. Ahora, todas las aportaciones que se hacen a la modalidad 40 llegan directamente a la cuenta individual, entonces se pueden monitorear, se puede ver, ¿no? Y en el momento del retiro, si eres generación 73, la parte de cesantía y vejez va a ir a pagar tu pensión, que está a cargo de la tesorería, y si eres generación 97, ese dinero se va a considerar para calcular tu pensión. Entonces,
bien importante también porque, ojo, todo el mundo, es que hagan aportaciones voluntarias, no sé qué. Si uno no está cotizando formalmente, mejor en lugar de hacer como aportaciones voluntarias es inscribirse en la modalidad 40, porque de esa forma tienes semanas cotizadas y de todas maneras el dinero llega a tu cuenta individual. En el caso de las aportaciones voluntarias solitas, si yo no estoy en un trabajo formal, las aportaciones voluntarias no generan semanas de cotización. Entonces, en el momento, por ejemplo, que la mayoría que van a pensionarse con una pensión garantizada, entonces no va a alcanzar para pensión garantizada. ¿Por qué? Porque no tengo las semanas de cotización que me exigen. Entonces, a mí me gusta mucho la modalidad 40. Hay otra modalidad ahora nueva que sacó el IMSS el año pasado, que es para todas las personas independientes, y esa también tiene el beneficio de estás cotizando y no necesitas haber pasado primero por el sector formal para poder inscribirte a esta nueva modalidad de independiente. Muy bien. Oigan, ¿cuánto camino hemos recorrido y cuánto camino nos falta por recorrer, ¿no? Ujú. Sí. Sí, te ¿Cuál llevo fue? mucho. Digo, comentar un poquito al respecto de esto, pero más bien fue un poquito al margen, acerca del interés que generó esta charla en el Congreso. ¿Qué impresión les parece que generaba pues en el gran público actuarial internacional el saber cómo, no solamente cómo es el sistema de pensiones mexicano, sino el cómo se comparte hacia la gente? ¿Qué les pareció? Ellos, les pareció que ellos pensaban así como, pues nosotros también tenemos algo así, o así, órale, estos mexicanos están. ¿Qué les parece? ¿Cómo fue? Fue un asunto simpático porque, a ver, tenemos que también ser honestos que el sistema mexicano está copiado de un montón de lugares y nosotros vamos, ¿no? En México vamos viendo, no, es que resulta que en Inglaterra tienen el Nest y el Nest resulta que son aportaciones obligatorias, ¿no? De estas, paripasu, ¿no? El asunto acá es, sí, aunque está copiado de un montón de lugares, la verdad es que la aplicación fue distinta. Y lo que a mí me llamó la atención es que a mucha gente también le cayó el 20 de, pucha, en mi país tampoco se está comunicando bien, ¿no? Porque una de las cosas que expresamos es, a ver, tenemos 80 años mal comunicando esto, ¿no? Y la mayor parte de los países decían lo mismo, o sea, ¿no? O sea, sí es cierto, no lo hemos comunicado bien porque no tenemos, o sea, nosotros sí, porque somos actores, pero no tenemos claro cómo está el asunto. Pero, ¿y la población en general? Entonces, Sí, esa fue un asunto. Y luego también, bueno, nos hicieron muchas preguntas acerca de, pero ¿y esto cómo funciona? Pero, no, o sea, una de las cosas que también llama mucho la atención al exterior es el tema de cómo funciona el proceso de recaudación y cómo se ligan, ¿no? Los institutos con la. O sea, entonces, la gente pregunta acerca de eso porque normalmente en los otros países todo está armado dentro de la seguridad social y en el nuestro no. Salvo Chile, que es el único que ese sí está armado completamente fuera de la seguridad social, los demás países la verdad es que tienen unas combinaciones mejores, que también es otra de las propuestas de los actuarios, sabiendo que los multipilares en las pensiones o sea, proveen un mejor beneficio para la población, porque es nada más quedarnos con un pilar, que es lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, estamos ahorita metiendo otro pilar que es la universal, pero no es suficiente, no es suficiente. y otra cosa que fue Carmen. como bien recibida es que, bueno, en el panel que nosotros estábamos, primero además era muy técnico, así como de cadenas de Markov y cosas así que nosotros ya no nos acordábamos de nada, pero bueno, para empezar era muy técnico bueno, era de pensiones, pero también creo que fue como muy bien recibido la honestidad con que nosotros dijimos, esto no está funcionando, esto se tiene que mejorar, esto o sea, pues sí, sí mejoró mucho el sistema financieramente, como dice, o económicamente, pero la población está llegando y ahí fue como que se despertó mucho la curiosidad. La verdad, para nosotros fue sorprendente porque además expusimos el primer día
Y pues de los otros 4 días nos abordaban y, oye, es que estuvo muy bien y cómo lo están haciendo y nos gustaría, o sea, esto está pasando en Sudáfrica y también, o sea, nos sorprendieron gente de Alemania, de Sudáfrica, de también de Sudamérica, de, claro, esto estamos comunicando hacia nosotros que estamos adentro del sistema, pero hacia afuera no, o no lo estamos viendo, es un punto ciego. Entonces creo que fue como algo fresco en todo, y por eso creo que nos invitaron cuando presentamos nuestro paper, como fue algo, una visión diferente y hacia el derechohabiente, hacia la población que se va a pensionar, no hacia los expertos economistas, abogados y actuarios que seguimos el sistema, sino y cómo está decidiendo las personas. Entonces, fue muy bien recibido en ese sentido. Dijimos, no, nosotros vamos a exponer lo que no se debe hacer o lo que puede mejorarse de alguna forma. Muchas gracias, qué interesante. Oigan, bueno, pues aquí vamos a leer dos preguntas más, porque bueno, sí es un tema muy interesante, pero también ya tenemos que ir. Está bien. A ver, pregunta Diego Mares. Él dice, ¿cuáles creen ustedes que deberían de ser los mejores temas a tratar y de dónde podría consultar la mejor información? Aquí va la clave, para educar a los estudiantes. Bueno, estudiantes dependiendo de la carrera, pero bueno, uno de los temas es, a ver, por ejemplo, interés compuesto básico. O sea, la magia del interés compuesto, la gente es difícil de percibir. Estamos como, este, por ejemplo, es un tema de básico que se debería de comunicar mejor en todas las carreras, en todas, o sea, no, y eso también viene, por ejemplo, a los problemas de uso de tarjetas de crédito, de afores, en fin, este es para mí eso es uno de los temas como que principales que se debería de abordar. Yo me acuerdo de, o sea, mis compañeras del colegio que estuvieron en cualquier área que no fuera área 1, pues no, se lo perdieron. Entonces, pues llegamos a los 40 o 50 y ya no supimos qué onda. No sé qué otra, qué opinas tú, pero otra cuestión que podría ser estos temas. Información, hay un montón de información. O sea, por ejemplo, la página de la CONSAR tiene toda la información. El problema es que yo creo que tenemos que sociabilizar, que customizarla, ¿no? Uno, para que sea entendible a la educación universitaria y para que sea útil, ¿no? O sea, a ver, esta es la cuenta individual es una cuenta que vas a usar básicamente una vez en la vida en el momento que te retiras. Hay otros momentos, como por ejemplo, hacer retiro por desempleo cada 5 años o hacer retiro por matrimonio una vez en tu vida. El tema acá es, si yo no tengo, ¿no? Mi relación con la cuenta individual, pues no puedo entender claramente para qué sale esto, ¿no? Por ejemplo, se aventaron hace unos años con el tema de, ay, ahora también los niños pueden tener su cuenta individual. A ver, es una tontería, ¿no? ¿Quién va a abrir la cuenta individual de los niños? La va a abrir el papá. Y entonces, ¿qué prefieres? ¿Que el papá ahorre para que tenga mejor retiro y no depender de sus hijos? ¿O que le ahorre a sus hijos para el retiro de sus hijos? No juegues, ¿no? Porque además el niño no va a entender nada de eso. O sea, el niño puede entender, ¿no? Bueno, voy a ahorrar para comprarme una bicicleta y le puedes ir diciendo, ay, mira, ya te alcanzó por el manubrio y ahora ya te alcanzó por una llanta y luego finalmente compras la bicicleta, ¿no? Pero, ¿cómo le dices que vas alcanzando para llegar a tu retiro? O sea, Bueno, sí, sí. es un concepto complicadísimo para los mexicanos. Los mexicanos somos inenfermables, inmoribles, injubilables, ¿no? Eso le pasa al de junto, no a mí, ¿no? Entonces, el tema acá es cómo esa información hacerla útil para que podamos educar un poco mejor a los universitarios, que se requiere muchísimo, porque van a salir a trabajar y en el primer trabajo van a necesitar elegir una cuenta individual. Entonces, Sí, no saben necesitan, leer su recibo de nómina. sí, necesitan tener esos conocimientos y a lo mejor tiene que ser algo un poco más práctico, ¿no? O sea, sí, interés compuesto, sí, cálculo, sí, ¿no? Pero, ¿y esto en la vida real cómo te funciona? ¿Qué es lo que puedes hacer con ello? ¿Cómo checas si lo que te están cobrando es correcto o no? A lo mejor algo más, pues más terrenal. Y sabes que también veo yo es enseñar a la gente a preguntar. Eh, por decirte, te hablan, es que mira, con la subcuenta del SAT
que eso te van a ver, ¿qué es SAR? ¿Qué es SAR? O sea, preguntemos, entre que está lleno de acrónimos, entonces, en modalidad 40, a ver, vamos a aprender que la gente, a ver, pausa y explícamelo con plastilina, por favor, y no tener miedo a parecer ignorante. Hasta que no entienda, no me paro. Entonces, porque esa es la confusión en todo el sistema financiero en general, pero en este, más. Muy bien, muchas gracias. Ok, y leo la última pregunta. Esta es una pregunta que hace la actuaria Sonia Cordero. Y ella pregunta, oigan, ¿por qué creen que no se ha privilegiado la opinión de los actuarios expertos con respecto a la de los políticos? ¿Es que no hemos sabido comunicar o de qué va? Sí, son las dos cosas, ¿eh? O sea, sí creo que tenemos que hacer un acto de recapacitación. Yo creo que sí hay un tema, puede ser de comunicar y de llegar. Y otras que, pues no sé, tú qué opinas, pero también, pues no los pelan. Desde el punto de vista político, una de las cosas que más importa, obviamente, es el costo fiscal. Y el costo fiscal, ¿no? Lo traen súper bien amarrado los economistas, ¿no? A través de hacer todas sus regresiones y demás. Y entonces, creo que falta la otra visión que es la nuestra, ¿no? Yo te puedo decir, yo participé, ¿no? Presenté a N número de asesores, incluso de presidente, ¿no? A la que hoy es la secretaria de Relaciones Exteriores, ¿no? Cuando estaba en la CEPAL, ¿no? Presenté la propuesta que organizamos desde la MAC y la verdad es que era súper bien acogida, pero el problema es no, nadie, a ver, nadie se quiere aventar, ¿no? Hacer un sistema de pensiones de veras, o sea, que funcione para México, ¿no? El asunto es, pues hago la mínima reforma con tal de pues, salir de hacer, decir que ya hice algo, pero en realidad, otra vez, es de largo plazo. Entonces, los políticos van a seguir pateando esta pelota, ¿no? Sexenio tras sexenio. O sea, yo llevo, bueno, desde la ley del 73, que era la primera vez que tenían que haberse ajustado los parámetros y ¿cómo se llama? Y armado todo el tema del número de cotizaciones, etcétera. Desde esa vez lo vienen pateando. Entonces llevamos, ¿qué? 7 presidentes pateando. Y Y otra parecería cosa, como que seguiremos. y yo creo que aquí es como fortalecer mucho la opinión del Colegio Nacional de Actuarios, o sea, también como órganos colegiados, que ha avanzado bastante, pero pues como gremio, nosotros colegas, fortalecerlo más en nuestra participación en ensayos, documentos, presentaciones, foros. Esto tenemos que hacer más ruido, eso es uno, porque pues es como, ay, pues, porque somos los portadores de la mala noticia, entonces nadie quiere oír malas noticias. Entonces, no, bueno, ahí vienen estos otra vez a decir que el mundo se va a caer. No, no, espérate, no, pero sí alguien pues tiene que ver las tendencias, no decir, ay, bueno, pues se los dije. Este es un tema, yo creo que Y, podemos hacer como más fuerza como gremio. Ajá, y con el conocimiento, ¿no? Que nosotros tenemos de qué es lo que estaba pasando y por todas las cosas que vamos haciendo la previsión del. Por ejemplo, voy a poner, antes de la reforma esta del 2020, hubo varios comunicados alrededor de el tsunami de las pensiones. A ver, no, Ay, discúlpame, sí, pero un no, bueno. tsunami no es un tema como las pensiones. Las pensiones teníamos clarísimo cuál era la demografía, cómo iba a ir sucediendo, que tuvimos un bono demográfico espectacular para trabajo, que ese bono demográfico espectacular para trabajo se iba a convertir en pensionado. Ya lo sabemos porque demográficamente lo estudiamos. Entonces, la comunicación es para alertar. Ahorita tenemos el problema. No, no es cierto. A ver, el problema ya lo conocemos, sabemos en qué momento se va a presentar el peor problema. Y la idea es cómo hacemos para entender que no tenemos que estar actuando para corregir el hoy. Necesitamos corregir el mañana, porque el mañana es lo que va a funcionar. El corregir hoy nada más estamos parchando cosas. Y los parches, Sí. la verdad es que cuestan un montón de dinero también incluso, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, porque además hay transición del parche y exacto. entonces no es tan automático. Otra O sea, cosa que yo vi, eso que pues en Reino Unido, por ejemplo, que ojalá yo un día, hay una oficina de actuarios. O sea, es que esta es una maravilla, yo casi me eché a llorar cuando de la envidia que me dio. La oficina de los actuarios del reino.
Entonces, esos no los mueven políticamente, ganan los laboralistas, o sea, cambian los partidos, pero a ver, estos son los que hacen estudios serios de largo plazo. Entonces, y dicen, no, no, pues sí se debe subir la cuota, no se debe, y aún así, o sea, es porque es lento esto, o sea, no es un tsunami, no es como que tembló y de repente somos más viejitos, no, o sea, ya se ve venir, y para muchas otras cosas. Eso es lo que tendríamos que, de alguna manera, tener esta voz de somos los actuarios de México y no tiene que ver con una u otra visión política. Esto pues es lo que es una transición demográfica, pues se podía ver, se veía venir, otra, pues darle más impulso y pedir más transparencia a los institutos de, oye, a ver, se publican los estudios, el informe del Congreso de la Unión, yo creo que lo leemos pues nada más nosotros, pero no hacemos una difusión de, oigan, esto está pasando, ¿cómo está el IMSS en sus reservas? Esta está deficitaria, esta está superavitaria, ahí está, no, es público. Y esa es la versión oficial, que además audita un consultor externo de nuestros colegas. Ahí tendríamos que tener como, hacer más, hacerle más ruido de ahí. Si no, pues es como ya llegaron los nerds, que además traen pésimas noticias, qué aburrido, mejor, y además, pues políticamente está súper difícil, a lo mejor que ni venga. Entonces, mejor que hacemos un parchecito y ya llegan las elecciones y así nos vamos bien. Muy bien. Oigan, bueno, ahora sí ya la última, ya para irnos. Pregunta FOG. Ay, no es cierto. Pregunta Carolina Costa. ¿A quién preguntarían, a quién recomendarían a los estudiantes preguntar para aprender desde mucho antes acerca de pensiones? ¿A quién preguntarían? Bueno, bueno, pues la materia es obligatoria. Es una. Que vayan a sus clases con el maestro que les toque y aprovechenlo. Eso es por mi parte, pero pues, pues métanse en las páginas de los institutos, de los pero no sé, ver qué sugerirías tú también. Sí, es que preguntar a alguien en específico, bueno, yo estoy trabajando últimamente mucho para capacitar profesores y, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Gente que trabaja en aseguradoras, incluso en las de las afueras, porque luego nada más tienen lo que ellos saben hacer y nada más, ¿no? Pero yo creo que tendremos que hacer, o sea, como, pues, algo desde el punto de vista del colegio, fíjate, me parecería que tendríamos que poder participar más, ¿no? En relación a la información que de veras tenemos que ir comunicando. Yo estoy preparando ahí mi asunto para cuando me jubile ponerme a dar clases de este tema precisamente y doy conferencias de estos temas, ¿no? Cuando me las van pidiendo, pero sí creo que así como yo debemos de haber mucho más gente que podamos entender bien el tema y comunicarlo. Yo creo que Sí, sí, sobre todo a lo como mejor. la pasión de eso, que es un tema súper interesante y súper, como actuarios, yo creo que se ha ido especializando más y haciendo más chiquito, bueno, es mi percepción, pero tiene mil aristas. Y entonces, pues sí, como irlos encantando a los estudiantes de que no todo es seguros o no todo es finanzas. También fíjate, ese es un tema, ya rápido lo digo, Daniel, es cuando estamos en la carrera, vemos hace cuenta las películas y todo, como que es muy glamoroso la bolsa, las finanzas, los bancos, dos temas que no hace como, ay, bueno, pues es de seguros, bueno, y de pensiones, bueno, ya menos, y de seguridad social, bueno, son los parientes pobres, o sea, nadie quiere estar ahí. Entonces, pues sí, se va diluyendo, entonces pues hay que encantarlos un poquito más, que para preguntar. Y Te voy a hacer una sola reflexión adicional. Digo, yo soy corredora, ¿no? Y el asunto es, ahorita justo lo que va a decir Carmen, ¿no? En la carrera es una carrera, ¿no? Y las carreras tienen cierta dimensión que no va a ser un maratón. El maratón necesitas prepararte por lo menos 6 meses antes para poder correr un maratón y después durante la carrera es uno y otro kilómetro. O sea, no es un asunto de que, ya empecé, ya terminé. No, 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 no. Durante el maratón van pasando un montón de cosas y vas entendiendo desde tu cuerpo, tu mente, ¿no? La forma en la que... Lo mismo pasa con un tema de retiro. Te tienes que estar preparando desde siempre. No con el asunto de
es que, ¿no? Del miedo de chiquito, es que no voy a tener para cuando sea grande. No, a ver, es un tema de cómo voy educando, ¿no? Porque además el retiro no nada más implica el dinero que tengas para que te paguen una pensión, implica la salud que vas a tener durante el retiro, implica qué asistencias vas a necesitar. Cuando eres mayor, muy probablemente necesitas cosas de movilidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Medicinas, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar prevenido. No solamente es el dinero, hay muchas cosas que se interviene con el sistema de pensión, ¿no? Que solamente lo queramos enfocar al dinero, me parece una equivocación, ¿no? Porque entonces tendríamos que mirar en el camino qué es lo que te va acompañando, ¿no? En el camino tenemos seguros de retiro, tenemos seguros, ¿cómo se llama? De gastos médicos De mayores, vida. que todo debería ser complementario. O sea, ¿por qué pensar, no, es que no puedo ahorrar voluntario porque tengo que pagar la emergencia? No, para eso pagas también antes, ¿no? Un seguro. O sea, la cultura completa de el riesgo, ¿no? Y la cobertura del riesgo, creo que ese es algo que tendríamos que estar empezando desde chiquitos. Y eso incluye la pensión, porque además también la pensión es una probabilidad. Unos podremos Llegar y llegar, otros otros no podemos no llegar, otros podemos estar jubilados 2 segundos y otros pueden estar jubilados 22 años o 25, ¿no? Yo creo que me parecería que es un tema que hay que entender, está padrísimo porque también es como la matemática no te la aprendes de memoria, ¿me entiendes? Y si nosotros entendemos, ¿no? Pues vamos resolviendo conforme están pasando las cosas. y encontrando atajos y soluciones. Me encantó esa analogía de la carrera. Está muy Me bonita. encantó. Oigan, bueno, pues muchas felicidades, muchísimas gracias por la presentación. Me pareció fabuloso cómo se complementaban, parecía, tengo la pelota, la paso para acá, la regreso, o sea, padrísima la charla. Les agradecemos mucho desde las jornadas de actualización, desde el Colegio Nacional de Actuarios. Y bueno, pues sin más, muchas gracias Yo por quisiera nada más agregar alguna cosita, que aviéntense a dar pláticas, o sea, que creo que aquí hay algunos estudiantes o gente, colegas que nunca, o sea, no los hemos visto en foros. Nosotros íbamos también como muy, así éramos las únicas mexicanas, en un foro de puro experto, pensábamos que éramos así como, llegar a la Olimpiada sin entrenamiento, y la verdad no, fue muy bien recibida y nos sentimos muy bien, y qué bueno y la verdad, qué bueno que nos aventamos. Todos tenemos algo que aportar, participen, eso es bien importante, participen en esto, levanten su voz, todos tienen algo que decir, y pues bueno, pues los queremos ver. Yo Sí, les sí, agradezco mucho también, ¿no? La atención que tuvieron para con nosotros y su participación. Muchas gracias a todos, de verdad. Y excelentes preguntas, muchísimas gracias. muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias al resto de los participantes por haber estado aquí presentes. Ahí están corriendo varias felicitaciones en el chat. Y bueno, pues nada, nos vemos en la próxima jornada de actualización para el mes de septiembre. Y antes de eso, pues en el seminario de visión actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo, el último viernes de este mes de agosto. Gracias por todo. Y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias, chao, buen provecho. Adiós. Buen provecho. Buen provecho. Bye.